las universidades están regresando a sus políticas anteriores. Es muy raro poder acceder hoy en día a una universidad pública, digamos, de un nivel alto académico, sin el SAT. Hola, yo soy Alonso Alegre, director académico de Educa. Y yo soy María Paz Reboredo, directora de Counseling de Educa College Prep. Hoy hablaremos sobre la obligatoriedad del SAT y su importancia en el proceso de postulación. Recuerda que en la primera parte de este episodio especial abordamos los cambios del formato y preguntas del examen SAT digital. Cuenta un poquito de los cambios que están habiendo en la industria, en las universidades, en la obligatoriedad del examen. Claro, de hecho, como habíamos hablado al comienzo del podcast, el SAT se vuelve opcional a raíz de la pandemia, ¿no? Y por el hecho de que había muchos alumnos a lo largo del mundo que no tenían la opción de tomar el SAT, ¿no? Y por eso las universidades se volvieron más flexibles, dieron diferentes tipos de oportunidades para que los chicos postulen sin esa variable en específico y los evaluaban en base a las otras variables sin tomar esa en consideración. Pero de hecho, incluso durante la pandemia hubo ciertas universidades que nunca quitaron el SAT, o sea, siempre se mantuvo como obligatorio. Dentro de estas podemos encontrar el estado de Florida. Todas las universidades estatales de Florida están obligadas a pedir algún tipo de prueba estandarizada, ya sea SAT o ACT, ¿no? Entonces, recuerdo, de hecho, durante la pandemia que incluso había algunos chicos que querían postular este tipo de universidades y no podían tomar el SAT, tuvieron que abandonar esos procesos porque no había SAT, ¿no? Y esto también juega un poco con el tema de que normalmente, por lo menos los alumnos americanos, tienden a tomar el SAT no en tu último año, no justo cuando estás a punto de postular, sino con más anticipación. No sé, junior year. Exacto, en junior year, ¿no? Entonces, incluso las universidades que se volvieron test optional, pero las altamente competitivas, digamos, Ivy Leagues o Ivy Pluses, incluso tuvieron números altísimos de gente que mandaba el SAT, más del 90% de sus alumnos mandó el SAT, porque el tipo de alumno que se perfila a una universidad altamente competitiva es el que no deja las cosas para último minuto. Exacto. Entonces, la mayoría ya lo tenía tomado. Entonces, como que no los agarró muy de sorpresa, ¿no? A raíz de eso, ya las siguientes promociones empiezan a tener más flexibilidad, pero la promoción de este año, o sea, los que postulan ahorita para empezar en Fall 2024, en realidad son la última promoción, o sea, es el último grupo de postulantes que su high school se ha visto afectado por el COVID. En este caso ha sido freshman year, su primer año. Claro. Pero a partir de la siguiente promoción, o sea, los que son... postulan a fines de 2024. Así es, fines de 2024, que serían en la clase Fall 2025, Ajá. esos chicos en realidad ya no tienen ninguna La excusa excusa de COVID. por qué no pueden tomar el SAT. Exacto. Incluso dentro del proceso de postulación hay un ensayo que se llama el COVID Essay, donde cuentas el impacto del COVID y cómo te tocó y qué cosas te cambiaron con respecto a esto. Eso ya se sabe que el próximo año no va a existir, porque ya no había un impacto durante high school. Claro. O sea, el COVID ya no sigue siendo una historia pues eterna, ¿no? Exacto. Ya eso está dejando de aparecer, ¿no? Entonces, las universidades están regresando a sus políticas anteriores, ¿no? Y lo están haciendo de manera paulatina, no todas están cambiando, pero por ejemplo el estado de Georgia, ya desde el año pasado, obviamente volvió a poner la obligatoriedad para sus universidades públicas, sobre todo para las más pedidas. Para las top públicas, y sé que con el tiempo están nuevamente regresándolo hacia el resto de universidades también, ¿no? En realidad, casi todas las universidades públicas de Estados Unidos hoy en día, no solo, bueno, algunas lo obligan, como lo hemos hablado en Georgia y en Florida, pero muchas otras, por más de que no sea obligatorio, realmente lo utilizan como un criterio de evaluación muy importante porque las universidades públicas generalmente tienen un grupo grande de chicos que postulan. Entonces, el SAT es una forma rápida y concreta para ellos para poder discernir entre los alumnos que postulan y poder hacer cortes cuando los tengan que hacer. Entonces, las universidades públicas tienden a ver el SAT con muy buenos ojos. Es muy raro poder acceder hoy en día a una universidad pública, digamos, de un nivel alto académico sin el SAT. No son muy pocas los que lo están aceptando. Por más que seas flexible, también van a ver, ok, ¿y por qué no lo tomaste? ¿En tu país se da? Si en tu país se toma, ¿por qué tú no lo tomarías? Existen aún ciertos países con restricciones.
la India, China y algunos otros países asiáticos aún no retoman el SAT a su 100%. Es por eso que las políticas aún siguen siendo flexibles. Pero flexible no significa no lo mandes. Flexible significa puedo ser flexible con aquel que tiene un caso puntual de que no lo puede tomar. Y hemos hablado en episodios anteriores, de hecho, de dos cosas, ¿no? De hecho, cuando el SAT se vuelve opcional en algunas universidades en el 2020, hubo un boom en postulaciones. Yo me acuerdo de un dato que hablamos en este episodio, no sé, creo que en el episodio 1, Colgate, más que duplica, o sea, más del 100% de extra, ¿no? De las admisiones que recibe. ¿Por qué? Porque se crea esta falsa esperanza de que, como ya no me piden el SAT, ahora creo que sí voy a poder ser admitido, ¿no? Exacto. No es tan así, ¿no? Y más aún, cuando dices en las universidades públicas, las cuales tienen que tener una fiscalización, digamos, de cómo otorgan las becas, Así es. cómo destinan el dinero a los alumnos, tiene que haber un criterio objetivo. Y ese criterio objetivo en muchos lugares es por el GPA y por el SAT, o sea, data dura. Data concreta. Exacto. No, data concreta. De hecho, hoy en día también, por ejemplo, Georgetown regresó al SAT obligatorio, MIT regresó al SAT obligatorio. Y no solamente... O sea, eso ya es hoy día. Ya es hoy en día, claro. Ya están regresando y o sea, ya se sabe que van a ir todas regresando a sus políticas previas, ¿no? Y no solamente lo obligan, sino que cuando tú entras a ver los criterios de selección de qué tan importante es cada una de las variables dentro de este proceso y dentro de este marco de evaluación, lo categorizan como very important o important, ¿no? Purdue, por ejemplo, una universidad pública a la que muchos chicos durante la pandemia pudieron tener un acceso quizás un poco más amplio, dado la falta de SAT, ya regresó a la obligatoriedad del SAT. Y si quieres entrar a Purdue Engineering, incluso el SAT que te piden es mucho más alto que si quieres entrar a otras facultades dentro de Purdue mismo. Y otras universidades que todavía lo siguen poniendo como opcional, justo como hablábamos hace un rato, opcional no significa no lo mandes. Por ejemplo, Princeton o Stanford todavía lo tienen como opcional porque saben que hay ciertos chicos que efectivamente no van a tener el acceso aún. Pero cuando entras a ver los criterios y las variables de qué tan importante es eso, es very important. Y ahí hay que mencionar bien de que no es que uno dice very important porque subjetivamente pensamos eso. No, existe es lo que reportan un criterio, claro. Al gobierno de Estados Unidos. Es como decir, lo que le reportan a su Ministerio de Educación. Yo a esta variable le doy un carácter de muy importante. Exacto. O sea, una vez que terminan todos los procesos de postulación, las universidades, por un tema de transparencia, están obligadas a reportar su data al gobierno. Y en esa data es donde se puede ver qué criterios de evaluación utilizaron y en qué medida fueron más o menos importantes en la toma de decisión de la admisión de los alumnos, ¿no? Entonces, ahí están categorizados como very important. Y en otro tipo de universidades de esa misma categoría, digamos un UPenn o la Universidad de Chicago, te dicen it's optional, pero luego pero we highly recommend it, ¿no? Como realmente si tú estás pensando en una universidad de ese nivel académico, el hecho de no tomarlo ya te pone en desventaja con tus pares. Y también hay una serie de universidades que sabemos, ¿no? Que a la fecha que estamos hablando de ese episodio, septiembre 2023, sale en su web que ese es el último ciclo, ¿no? Los alumnos a postular este diciembre 2023 son la última promoción que va a ser opcional, ¿no? Hay muchas que han puesto como que su último año es este año. Igual faltan comunicaciones oficiales que normalmente se dan cuando empieza el siguiente año de que ya regresó otra vez, pero ya se sabe y ya se habla y ya se infiere dentro de todas las conferencias que ha habido de International ACAC o de NACAC, donde se hablan de todos estos procesos, de que el SAT va a regresar a tener el peso que tenía antes. Incluso se murmura, eso todavía no está confirmado ni nada, que podría llegar a tener un peso un poco más alto, porque es un criterio como que tangible. Con el uso de la inteligencia artificial, hoy en día las universidades no pueden estar seguros de que los ensayos realmente, el nivel de inglés que se presenta en el ensayo sea el que maneja ese alumno, ¿no? Las ideas definitivamente pueden ser de ese alumno, pero cómo se estructura, cómo se maneja, la inteligencia artificial está cambiando mucho eso. Entonces las universidades están regresando a data más concreta, a data que puedan evaluar, donde realmente puedan ver
ese criterio de selección de los alumnos, ¿no? Universidades como Boston College, como Brown, como Yale, Duke, Stanford, Pomona y los Claremont Colleges en general están diciendo que a partir del 2024, en principio, están regresando a sus políticas regulares. Y más allá de un tema de acceso o no, también el SAT tiende a ser un criterio muy importante para becas, por ejemplo, becas al mérito. Son criterios importantes y concretos donde podemos ver universidades como Rawlings o St. Louis University que utilizan puntos específicos del SAT para saber cuánta beca te dan. Es meritocrático, o sea, muchas universidades lo publican, algunas no, lo tienen un poco más interno, pero digamos, es una tabla de corte. Si tú llegas al puntaje A, te doy X dinero, al B, X más Y, ¿no? Al C, lo que fuera, ¿no? Entonces, es fiscalizado, ¿no? Es dinero del Estado, de la gente, ¿no? E incluso un caso particular que creo que es importante mencionar es que en ciertas universidades te pueden decir, ok, quizás somos test optional si quieres entrar a la universidad en general, pero si quieres entrar a la escuela de ingeniería o a la escuela de negocios, como por ejemplo Kelley School of Business en Indiana, ahí te dicen, ok, mínimo necesito tanto de SAT. O sea, para entrar a programas altamente competitivos dentro de una misma institución, pueden pedir diferentes tipos de SATs para poder seleccionarte dentro de la masa grande que entra a la institución en general. O sea, por una parte, el hecho de que tú tomes el SAT con anticipación, que te prepares, que lo hagas, habla de ti como alumno. Muestra un Exacto, compromiso, muestra el planificación. compromiso con el proceso, planificación. Exacto. Horas hombre de dedicación al proceso. Que realmente quieres lograrlo. Pero también muestra, digamos, los ayuda a ellos a poder conocer o estandarizar chicos de diferentes partes del mundo, ¿no? A saber qué tan en serio te estás tomando este proceso. Entonces, es un criterio bastante importante para las universidades porque es un criterio muy concreto. Y ojo, esto no implica que no sigan existiendo test optional schools. Siempre las existió, incluso antes del COVID, claro. Porque siempre van a haber chicos que no pueden testear quizás por un tema de, qué sé yo, de algún learning disability o de mucho estrés o de quizás tienen temas de ansiedad o de motora fina o gruesa que no pueden de alguna manera físicamente se les complica tomar el examen. Y para ese tipo de chicos siempre va a existir la alternativa. No hay que confundir el una examen cosa no es la mejor herramienta que mide su potencial. Exacto, en ese tipo de alumnos. Pero en un alumno, digamos, regular, el examen tiende a ser un criterio importante para la toma de decisión de las universidades. Si no, no lo utilizarían también otros países, otras universidades como un criterio de admisión, ¿no? Exacto. Y yo siempre le digo a nuestros alumnos que pensemos que hayan dos alumnos exactamente iguales, tal cual, o sea, clones. Pero uno tiene el SAT que la universidad pide y el otro no. ¿A quién van a admitir? O sea, es tan sencillo como que uno le dedicó tiempo, uno lo quiso hacer, uno le puso el empeño, el tiempo, se preparó, estudió, fue, etc. Y el otro dijo, bueno, voy a ver, mando a ver qué tal. El mejor paralelismo es como que piensen que quieres postular un trabajo. Claro. Y realmente lo quieres. Vas a intentar hacer todo lo posible por conseguir ese trabajo, ¿no? Exacto. Lo mismo tienes que pensar tú en la todos admisión. tus recursos. Tienes que tratar de hacer todo lo posible. O sea, si tú piensas de frente, porque muchos piensan de frente como que, no lo voy a hacer. Claro, porque es opcional, no lo voy a hacer. O sea, ya estás entrando medio que perdiendo la batalla, ¿no? De todas maneras. Además que mientras más exigente es la institución, más exigentes son con los alumnos. Y acá entra mucho la idiosincrasia americana de la educación. Entra el tema de la autoexigencia. Yo te puedo decir, es opcional, pero tú te exiges a ti mismo tomarlo. Tú te estás empujando a ti mismo a ser tu mejor versión. Y eso es algo que las universidades miden mucho, la motivación intrínseca de los alumnos de querer ser su mejor versión. Pero bueno, nada, en verdad creo que hemos conversado hoy día de muchas cosas importantes de esta actualización del SAT, ¿no? Cosas que ya tenemos más concretas que a comienzo cuando hicimos el otro podcast, las veíamos venir, pero ya las vemos de manera concreta y tangible, ¿no? Y espero que haya podido ser útil para los chicos que nos están escuchando en casa y que están tratando de todavía figure it out, ¿no? Entender un poco cómo funcionan todas estas cosas y qué tan importante no es, ¿no? Tomarse el tiempo de realmente demostrarle a las universidades de que están haciendo todo lo que está en sus manos para poder ser su mejor versión. Espero les haya podido gustar la información que hemos compartido con ustedes el día de hoy.
Y si tienen cualquier otra duda sobre esto o alguna otra parte del proceso, no se olviden de comunicarse con nosotros a través de nuestras redes. Y esperamos verlos muy pronto, tal vez en otro episodio especial de College Insiders. Cuídense, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.